Buen día, aprenderemos programación orientada a objetos con el lenguaje de programación C++ y el IDE Qt. Haremos como ejemplo el programa que calcula el área y perímetro de un rectángulo. Para poder hacer el programa vamos a seguir la siguiente estructura. Vamos a tener la clase rectángulo y el programa principal. La clase rectángulo se divide en dos archivos, rectángulo.h y rectángulo.cpp. El programa principal tiene el archivo main.cpp. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que contiene el archivo rectángulo.h? Aquí se hace la definición de la clase, que incluye dos partes principales: los atributos, o sea las variables, y los métodos. Aquí vamos a incluir los constructores, los métodos set, los métodos get y los métodos para hacer cálculos matemáticos. En el archivo rectángulo.cpp vamos a programar los métodos que definimos en el archivo .h. ¿Qué es lo que vamos a programar entonces? Vamos a tener la programación de los constructores, la programación de los métodos set, de los métodos get y también la programación de los métodos para hacer los cálculos matemáticos. En el archivo main.cpp, aquí vamos a programar un objeto de la clase rectángulo.h y el objeto llama a los métodos y finalmente se produce un resultado. Más específicamente, en este archivo vamos a crear el objeto, después iniciamos el objeto con el constructor, después llamamos a los métodos que hacen los cálculos y finalmente desplegamos los resultados que tenemos que mostrar. Vamos a comenzar abriendo nuestra aplicación Qt. A nuestro proyecto le vamos a poner de nombre programa rectángulo. Estando aquí en nuestro IDE Qt, vamos a empezar un nuevo proyecto. Damos clic en New Project. Elegimos el que es en modo consola. Primero vamos a poner el nombre del proyecto. Le vamos a poner proyecto rectángulo. Elegimos la carpeta donde queremos guardarlo, que lo vamos a guardar en la carpeta C++. Seleccionamos la carpeta, damos siguiente, siguiente, terminar. Entonces por default nos da el archivo main.cpp, que es el programa principal. Y ya lo tenemos abierto. Ahora vamos a crear la clase rectángulo y vamos a observar que se crean dos archivos, el archivo rectángulo.h y el archivo rectángulo.cpp. Entonces aquí en nuestro programa Qt vamos a dar clic derecho en Sources, ponemos Add New, C++ y elegimos la clase de C++. El nombre de la clase le vamos a poner rectángulo. Acordémonos que como es el nombre de una clase, empieza con mayúscula. Aquí, bueno, ya nos generó los dos archivos, rectángulo.cpp y rectángulo.h. Por default, bueno, nos da el rectángulo.cpp, ya está abierto, es este que nos está mostrando acá, pero empezamos con la definición de la clase, o sea, vamos a programar el archivo rectángulo.h. Aquí está el nombre de la clase, rectángulo, la primera letra es mayúscula. Después tenemos un espacio para todos los elementos que van a ser públicos.
por default ya nos da el constructor se llama exactamente igual que la clase, como es un método, al final del nombre lleva los paréntesis. Bueno, antes vamos a poner como públicos los atributos que vamos a utilizar para este programa. Vamos a poner los que van a ser de tipo doble. Vamos a definir la base, la altura, el área, es el espacio para grabar el resultado y otro espacio para grabar el perímetro. Entonces en el constructor, bueno, vamos a recibir a la base y a la altura. Aquí solamente definimos los tipos de datos que me van a entregar. Como la base y la altura son de tipo doble, entonces aquí digo que voy a recibir dos datos de tipo doble. El primero es de tipo doble, coma, y el segundo también es de tipo doble. Ahora, vamos a definir los métodos get y set. De momento solamente vamos a poner el método get para área y el método get para perímetro. Entonces los métodos get son para que yo pueda obtener el valor que tiene actualmente cada atributo. Por lo tanto me va a regresar el contenido de la variable área y también me va a regresar el contenido de la variable perímetro. Como el contenido de estas dos variables son de tipo doble, entonces el método get me tiene que regresar un dato de tipo doble. Ahí está el método getArea. Ahora hacemos lo mismo para definir el método getPerímetro. Ahora tendremos que definir el método que va a hacer el cálculo del área. Este método no me va a regresar ningún valor. Le voy a poner de nombre calcular área. Y con el perímetro es lo mismo, no regresa ningún valor. El nombre del método se va a llamar calcular perímetro y su punto y coma. Esta clase ya está terminada. Aquí solamente se hizo la definición, o sea, mencionar qué atributos se van a utilizar y qué métodos se van a utilizar. Ahora programamos los métodos que ya dijimos aquí, desde el constructor hasta el método de calcular perímetro. Estos métodos los programamos en el archivo rectángulo.cpp. Abrimos este archivo. Este archivo comienza diciendo que la definición está basada en el archivo rectángulo.h y empieza con la programación del constructor. Aquí está el nombre del constructor, pero para hacer referencia al constructor tengo que decir primero de qué clase es. Entonces aquí está el nombre de la clase es rectángulo, 4 puntos y el método que voy a programar. Ahora el constructor dijimos que iba a recibir dos datos de tipo doble. Entonces aquí le pongo el tipo de dato y qué dato es el que va a recibir. Va a recibir la base y otro dato de tipo doble, y va a recibir la altura. Adentro de los paréntesis de las llaves programamos, vamos a asignarlos a los atributos de la clase. Entonces el atributo que se llama base va a ser igual a esta base que me está llegando en el constructor. Y lo mismo con la altura. La altura que está definida en la clase, en los atributos de la clase, va a ser igual a la altura que me está llegando en esta posición. Ahí ya definimos el constructor. Ahora vamos a programar el método getArea. Para programar el método getArea, pues empezamos poniendo qué tipo de dato me va a regresar. Ya habíamos puesto que nos regresa un dato de tipo doble, es de la clase rectángulo
4 puntos y el método se llama getArea. Abrimos llaves, enter, se cierran sus llaves y aquí voy a regresar el contenido de la variable area. Hacemos lo mismo con getPerímetro. Regresa un dato de tipo doble, la clase se llama rectángulo, 4 puntos, el método se llama getPerímetro. Abrimos una llave, enter y regresamos el contenido del atributo perímetro. Ahora hacemos el método para calcular el área. Este método no regresa ningún valor, le ponemos void, mencionamos de qué clase pertenece, rectángulo, 4 puntos y el método se llama calcular área. Abrimos una llave, enter y ahí programamos. Sería que el resultado de la operación se va a guardar en área y aquí la operación, que sería base por altura. Punto y coma. Ahora hacemos la programación para calcular el perímetro. También este método no regresa ningún valor, pertenece a la clase rectángulo, 4 puntos y el método se llama calcular perímetro. Abrimos sus llaves, enter y ahí hacemos la operación matemática, que sería perímetro es igual paréntesis base más altura por 2. Bueno, ahí ya hemos programado todo lo que necesitamos para la clase rectángulo. Entonces guardamos, control S y finalmente vamos a programar el programa principal, es el archivo main.cpp. Lo abrimos. Aquí incluimos, decimos que este va a estar basado en la definición de la clase que se llama rectángulo.h. Aquí está la definición de mi clase. Vamos a ponerle la librería que me permite mostrar datos en la pantalla, que se llama QDebug. La Q y la D mayúsculas, ahí está. Y ahora dentro del método main, el primer paso sería declarar o definir un objeto. El objeto va a ser de la clase rectángulo. Entonces ponemos el nombre de la clase y después el nombre del objeto, que empieza con un asterisco. Se va a llamar rectángulo 1. Ahora rectángulo 1 lo vamos a empezar con el constructor. Le ponemos new, el nombre del constructor que se llama rectángulo, sus paréntesis. Y bueno, desde la definición de la clase dijimos que le vamos a mandar dos datos de tipo doble. Espera la base y la altura. Entonces le ponemos que de base es 10.0 y de altura 5.0. Estoy poniendo estos valores con punto decimal porque lo que está esperando es un dato de tipo doble. Si yo pusiera solamente 10 y 5, esos serían datos de tipo entero. Después al final lleva su punto y coma y ahora sí necesito decirle que el objeto rectángulo 1 debe calcular su área. Ahí está. Y ahora el objeto rectángulo 1 debe calcular su perímetro. Finalmente mandamos a pantalla los dos resultados. Es QDebug, paréntesis, menor, el texto que quiero mostrar, el área es, recordemos que no ponemos acentos porque este programa de momento no acepta acentos. Después mandamos a llamar el valor del atributo área. Lo hacemos a través del objeto rectángulo 1.getArea. Al final su punto y coma. En otro renglón vamos a poner QDebug, paréntesis, menor, el perímetro
es menor el objeto rectángulo 1 punto get perímetro, su punto y coma. Guardamos, control S, y bueno, para finalizar ejecutamos. Del lado izquierdo está el triángulo verde de run, damos clic y ahí tenemos el resultado. El área es 50, el perímetro es 30. Eso es todo. Hasta luego.